Polvo y miseria. Aquí tenemos 3 puntos a donde podemos poner todo que creemos o entendemos o vivimos en el nivel que estamos, a donde esos 3 puntos podemos ver si realmente estamos de acuerdo o no y de cuál lado estamos en esta línea que esas 3 preguntas o 3 mandamientos que puedo decir que son bien dirigidos por una denominación protestante, una denominación que tiene jerarquías, hay gente en posiciones de poder para poder tener un sintonía, es decir, yo sé que en negocios en este mundo la más importante que las cosas siguen en este mundo es tener jerarquías. En este mundo jerarquías en muchos aspectos pongan orden y tienen una propuesta que ayuda que las cosas fluyan. Y yo creo que también hay un orden en el cielo. Yo creo que Dios tiene un orden. En fin, la jerarquía es quién está en el trono y quién está arriba de todo. La cuestión aquí es, hay mucha gente que interpreta, y aquí en Polvo y Miseria, una interpretación que choca con este ministerio, es la parte de tomar la Biblia literal. Y también hay la parte de espiritualizar las cosas también en metáforas y todo. Y sabemos que ciertas cosas están dicho bien clara que son literal, que Yeshua habló literalmente, pum. Y también muchas partes proféticas. Apocalipsis Apocalipsis es un libro con muchas metáforas, pero también hay cosas muy literal. Y ahí es donde decimos, ¿a dónde llega la perfección? Porque si creemos una perfección, queremos recibir una perfección, no queremos dudas en que creamos, si hay una perfección, ¿cómo vamos a entender si somos completamente imperfectos? Espíritu Santo. Espíritu Santo, ok. ¿Qué hace el Espíritu Santo? ¿A dónde hay la palabra revelación escrita? ¿Cuántas veces? Es bien obvio que si Dios no nos revela, si Él no nos enseña, si empezamos a olvidar que Yeshua, Jesucristo, el Mesías, Yeshua, Dios hecho carne, llega a esta tierra para cumplir la ley, una cosa muy importante, más vamos a ver la forma. Sí estaba en el sinagoga, también estaba ahí afuera en los campos, estaba en la calle, estaba ahí siempre. Él representaba, es Dios hecho carne, es Dios caminando. Sí, Él respetó estas cosas que estaban, mas en un momento hablamos del enojo, el celo divino. Y llegó y ¡pum! Algo fuerte cuando limpió el templo. También es bien metafórico esto. Y podemos tener muchas formas de ver la Biblia en solo esta. Entonces, después de este intro, llego a 3 puntos que para mí empieza a ser un poco como esos tiempos cuando la palabra, la mensaje que llegó Juan antes de Yeshua, diciendo arrepentirse, arrepentido, somos pobres. Todo lo que habló Juan, vamos a analizar qué habló Juan y ponerlo en aspecto que abrió el camino para el Rey de Reyes entrar. A través de las palabras de Juan el Bautista llegó el Rey, abrió el camino que él llega hasta que bautizó. Otra plática, mas todo en Juan muestra un
increíble para nosotros ver que él hizo, mas él puso pobre en medio del desierto, gritando una voz, gritando. En medio de tiempos que Yeshua tenía que limpiar el templo y ir afuera y empezar a multiplicar y mostrar otra vez quién era Dios, porque Dios no estaba adentro, porque él habló bien sincero y bien fuerte y bien honesta y bien verdadero, que aquí es una casa de ladrones, básicamente. Hoy yo veo una iglesia dividida. Nosotros aquí vemos de dos lados, de judaísmo y de cristianismo, cosas que están muy, muy apuesto y no unido, y Dios es uno. Y la primera punto es esta: uno, seguir la doctrina que dejó Jesucristo. Esta es obviamente muy abierta. Esta persona que nos lleva a esta, uno es seguir la doctrina. ¿Qué es la doctrina que dejó Jesucristo? Bueno, aquí hay varios puntos, Ernie. Primero hablaste de jerarquías. Puede ser que en el cielo haya jerarquías, pero en la tierra, en la iglesia, no debe de haber. Este tema, Ernie, es muy complejo y no creo que se puedan abordar tres cosas al mismo tiempo. Porque también está la cuestión de si es literal o es espiritual. Ya lo hemos dicho, es literal y es espiritual. Ciertas partes son literales, ciertas partes son espirituales y ciertas otras partes son literales y espirituales al mismo tiempo. En cuanto a las jerarquías, pues esto lleva al tema de la autoridad. Si nosotros aceptamos que Yeshua puso autoridad sobre los primeros apóstoles para nosotros, eso no es saber leer, ¿me entiendes? En realidad, todas las traducciones de la Biblia son imperfectas, totalmente imperfectas, o imperfectas simplemente. Aquí la buena nueva es que la revelación es perfecta. Entonces, el gran problema es con los literalistas, porque ellos leen y lo que leen lo toman en firme y no reciben la revelación de Yeshua. Según esta persona, nosotros tenemos que estar sometidos a una autoridad terrenal, a la iglesia, al presbiterio, al conjunto de ancianos. Ahora, eso contradice 100% la doctrina de Yeshua. Él mismo ha dicho: no llaméis a nadie padre, a nadie madre, a nadie pastor. El gran problema es que, por ejemplo, vamos a Hechos 15 y vemos que en la primera edad de la iglesia había un concilio. Inclusive se llegó a nombrar a Santiago, Jacobo, como el primer obispo. Ahora, esto ya es lamentable, Ernie. Say it as it is. Ernie, aquí vamos a hablar en primer lugar de si realmente Dios quiere que haya jerarquías en la iglesia. Ya quedó claro que en el cielo sí, hay ángeles de diferente envergadura y lo que quieras en el cielo, pero en la tierra no. Yeshua mismo dijo que la iglesia apóstata está hecha de nicolaísmo. Nicolaísmo es jerarquías dentro de la iglesia. Sí, Apocalipsis 2. Entonces, ¿cómo yo entiendo las cosas? En la iglesia apóstata le dan autoridad a los personajes bíblicos, como Juan, como Pablo, como Pedro, como Moisés, como Abraham, y para mí ellos no representan ni siquiera un poquito de autoridad. A mí, si Yeshua no me confirma que lo que dijo Pablo viene de él, entonces no le creo a Pablo. Si Yeshua me confirma que lo que habló Pablo, o cierto versículo, no es de Dios, en otras palabras, no me interesa lo que haya dicho Pablo, todo lo paso por el filtro de Yeshua. Sencillo. Entonces, por ejemplo, Yeshua dice que en la iglesia no debe de haber nicolaísmo, no debe de haber jerarquías. Sin embargo, en Efesios 4:11, Pablo dice que el Espíritu a unos hace profetas, a otros hace evangelistas, a otros hace maestros, y todavía en 1 Corintios 12 habla de otros ministerios. Eso ya de entrada habla de nicolaísmo. En otras secciones, como en Hebreos, habla de obispos.
También en Tito habla de diáconos y obispos. Entonces hay una contradicción con lo que Yeshua dijo. Si hay obispos y hay diáconos, entonces hay jerarquías. Y entonces, cuando viene Yeshua y dice, no llaméis a nadie padre, a nadie hermano, a nadie rabí, a nadie pastor, está diciéndonos claramente que no debe de haber jerarquías en nosotros. Si Pablo en Efesios 4:11, 12, dice, 4:11 y 12, que el Espíritu, según su voluntad, a unos hace maestros, a otros profetas, a otros evangelistas, está ya induciendo al nicolaísmo. ¿Cómo entiendo yo ese versículo de 4:11, 12 de Efesios? Aquí lo acabo de decir y siempre lo digo en polvo y miseria por la gracia. Toda la iglesia de Dios está llamada a hacer labores de pastores, de evangelistas, de maestros y los 5 supuestos ministerios, con la diferencia de que no nos hacemos llamar nada de estos títulos. Para mí el gran problema está en que el literalismo con el que leen la Biblia y no se esperan a la revelación. Para mí cualquier Biblia que agarre está imperfecta, tiene errores, y si no me lo revela el Espíritu, no lo voy a entender nunca. O sea, te pongo un ejemplo, habla de la ira de Dios. Pues realmente, por revelación sabemos que en Dios no hay ira. ¿Cómo va a haber ira? Ahora, si hay justicia. Y decir ira en lugar de justicia, pues es lamentable. Es un mundo muy distinto ira a justicia. Sin embargo, la palabra ira está escrita más de 500 veces en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Y si la persona por revelación no sabe que en realidad no se trata de ira, sino más bien de justicia, pues corre el riesgo de relacionarse con Dios pensando que en Dios hay ira. Ese es un ejemplo. El ejemplo por excelencia es el del corazón, que lo hemos hablado. La palabra corazón, en muchas ocasiones, muchísimas ocasiones en la Biblia está erróneamente puesta. En vez de que diga alma, dice corazón. La verdad de las cosas, y se puede comprobar muy fácil, es que no es cierto que Dios mora en el corazón humano, porque el mismo Yeshua dijo del corazón humano salen los malos pensamientos, los homicidios, las blasfemias y todo lo malo. ¿Cómo entonces Yeshua va a venir a morar al corazón humano? Hay otros que dicen que Yeshua lo circuncidó y que ya es un corazón bueno. Es mentira. Cualquiera que sea honesto y se mire por dentro va a ver que el corazón es perverso y engañoso y que Yeshua no quitó el corazón. El problema viene, Ernie, de que la gente cree que Dios quitó el pecado de ellos. Porque, por ejemplo, vamos a analizar un versículo en Juan que es peligrosísimo. Tú hablabas de Juan el Bautista. Está en Juan 1. En Juan 1 viene el Bautista a decirnos, he ahí el Cordero que quita el pecado del mundo. ¿Realmente es eso cierto? ¿Lo debemos tomar literal? ¿Quitó el pecado del mundo? ¿O más bien venció al pecado, perdonó las culpas por el pecado? El pecado sigue estando ahí. Sin embargo, los literalistas dicen, no, aquí dice que quitó el pecado del mundo. Well, quitó la condenación. Pero ahí no dice eso, ahí dice quitó el pecado del mundo. Evidentemente esa es la gran verdad. Quitó la condenación, quitó las maldiciones, perdonó las culpas, venció al pecado, pero el pecado sigue estando dentro de nosotros y en el mundo. Entonces hay que entenderlo por revelación. Sí. Yo regreso a algo para no distraernos tanto, más a donde hablaste, porque hablaste de varias cosas, y una es la forma de entender, al final, a dónde entendemos esas cosas, porque hablamos aquí de, puedes entender cosas por tus sentimientos, ¿no? Sí, claro, puedes entenderlo por tu intelecto, puedes entenderlo en formas que nos llega, y la revelación muchas veces no está entendido. ¿Qué es esa palabra revelación? Porque también hay muchas revelaciones nuevas de Jesucristo que hay escrita gente, yo recibí la nueva revelación, y puede poner un poco de pánico, porque aquí sí obviamente no estamos de acuerdo con muchas denominaciones ni no denominaciones. Llegamos aquí a donde Dios nos llevó para explicar la Biblia. Yo creo que la Biblia y todas las versiones está perfecta. Que está imperfecta es nosotros. Porque, más, solo para terminar, es que nosotros somos imperfectos. Más adentro, cuando hay espíritu, cuando llegamos a Dios nosotros, cada uno de nosotros,
Yeshua, ábreme, ayúdame. Y llegamos correctamente, espiritualmente pobres, no sabios, y llegamos con cualquier versión de la Biblia que por lo menos está respetando. Esa es otra plática, porque también estamos hablando de las apócrifas y otros libros, mas cuando entendemos que Dios nos revela y ahí está Yeshua como Mesías, si entendemos la Biblia es perfecta, es que quiero decir, es que su revelación es perfecta. Ok, perdón. Ok, ahí vamos. Su revelación es perfecta usando una Biblia y hay imperfecta. Aparentemente es una contradicción, pero si se analiza correctamente, no hay contradicción, porque Yeshua revela lo que hay, el sentido verdadero y original de la palabra que vamos leyendo, de tal manera que podemos discernir que no es cierto que Yeshua mora en el corazón humano y que tampoco es cierto que Dios quiere que haya jerarquías en la iglesia, aunque Pablo haya dicho, por ejemplo, acerca de los diáconos y obispos. Yo entiendo algo bien, cuando yo leo corazón y Dios está ahí, yo veo que Yeshua llega con su corazón y me implanta en su espíritu. Y cuando Él habla aquí del corazón, Él está diciendo el corazón mío, porque ya es renacido, ya es mi corazón, no es el corazón perverso, mas obviamente aquí entra la literalista y dice, mi corazón mezclan, el pecado ya se fue y estamos con problemas doctrinal porque están pensando que Yeshua vive en su corazón, en ellos. No con su corazón que Él nos da, y Él vivía en el corazón que es el Espíritu Santo. Bueno, acerca de esto que estás hablando, el versículo por excelencia que usan los cristianos para decir y argumentar que Dios sí mora en sus corazones es Romanos 5:5. ¿Qué dice? Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Mas cuando Yeshua nos da su corazón, es nuestro. Es un Él nos da su corazón que vive en nuestro corazones. No dicen el corazón de Yeshua, dicen nuestros corazones. Sí, mas si entendemos que es el corazón de Él, ya entendemos el versículo, mas si pensamos. Pero los literalistas dicen que el Espíritu Santo ha derramado su amor por el Espíritu Santo en nuestros corazones. Eso es falso. Y átalo con de Juan, que Dios quitó el pecado del mundo, ya estamos en siempre salvo. Así es. Si ya quitó el pecado del mundo, pues entonces ya no hay hombre viejo, ya no hay por qué vivir en juicio. Entonces, el gran problema es la falta de conocimiento de la concordancia bíblica. Y el error de siempre, la descontextualización. Sacar versículos y decir aquí dice esto. Sí, aquí dice esto, pero aquí también dice esto, y aquí el otro. Entonces, vamos a ver todas estas... De la cultura a la otra. Así es, y cambia de cultura a la otra. La palabra no cambia, pero la cultura y el tiempo sí. Pues es un espíritu, ahí estamos hablando. Esa es la perfección. Y yo concuerdo, la forma... Ve cómo ahorita hablamos, yo y tú, de si la Biblia es perfecta o no, y podamos entender esto, mas al final estamos hablando de la misma cosa, que queremos decir... Es que la única perfecta es Dios y su revelación es su Espíritu hablando, enseñando a nosotros directamente. Y la nicolaísmo se quita la responsabilidad que todos nos tenemos servicio. Y si yo pienso, soy maestro y no soy el otro, o yo creo que Dios ponga en ese versículo de unos maestros, unos pastores, en el fondo es que cada uno tenemos como unas cosas que Dios nos lleva, mas vamos completando todos los que es Espíritu Santo, que son todos los regalos, todos los frutos que da. Mas a veces abrimos porque yo toco música, tengo el don o el fruto de hacer música, mas después yo aprendo servicio, aprendo tener compasión verdadero. Mas vamos acumulando el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida y es muy fácil estar fácilmente malentendiendo o saliendo de contexto porque nuestras propias palabras a veces no representan qué es la revelación
y empezamos a perder que Dios está revelando la alma, poniendo su corazón en su mente. Así es, hay que entenderlo de esa manera por revelación, que cuando se habla del corazón puro y santo, no se refiere al nuestro, sino al de Yeshua. Pero otra vez, para mí ahorita el tema principal sería el del nicolaísmo, porque según la lectura de Hechos 15, según la lectura de Tito y de Efesios 4, pareciera que sí, está autorizado que haya obispos, que haya diáconos, que haya evangelistas, que haya maestros, pero Yeshua viene y dice, no le llamen a nadie maestro, a nadie rabí, entonces hay una aparente contradicción. Por ejemplo, si analizamos la palabra obispo, episcopus, quiere decir el que mira desde arriba. Entonces, si un ser humano está por arriba de mí y es el que me puede decir sí o no, el mismo Pablo se contradice, dice en Hebreos que observemos la conducta de nuestros pastores. Perdón, Yeshua dijo, no le llames a nadie pastor, ¿a quién le voy a creer? ¿A Pablo o a Jesucristo? Evidentemente a Jesús. Jesús dijo, no le llamen a nadie pastor, no le llamen a nadie maestro, rabí, padre, todos son uno, son iguales. Y obviamente si dice, no le llamen a nadie pastor, pues también incluye, no se hagan llamar pastores. Por otro lado, en Apocalipsis 2 y 3 denuncia claramente el nicolaísmo que ya estaba pues infiltrándose en la iglesia. Sin embargo, sabemos que no es que la iglesia verdadera esté infectada de esto. Esa es la iglesia falsa, a la que Yeshua, bueno, a las personas que están ahí, Yeshua las llama a salir de ahí. El mismo Juan dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. O sea, estaban juntos, ¿sí? Estaban juntos. Ahí está el primer nicolaíta del Nuevo Testamento, Diótrefes. Diótrefes quería tener, era el obispo, él decidía quién sí y quién no. Entonces, tenemos que poner en tela de juicio a Pablo, en todo. Yeshua dijo, prueben todo espíritu, pues también incluye a Pablo. ¿Cómo voy a estar de acuerdo con Pablo en sus diferenciaciones entre hombre y mujer? Y él dice también, soy el peor de... Está bien, ok, cola cagó. No, sí, más poniendo en su lugar, porque él conoció. ¿Cómo voy a estar de acuerdo con Pablo cuando en 1 Corintios 11, 1:26 dice que la mujer se ponga un velo en señal de autoridad, inclusive frente a los ángeles? Esas son pamplinas, porque Yeshua dice sepulcros blanqueados, primero es lo de adentro, déjense limpiar por dentro. Entonces, mucha gente está idolatrando a Pablo, otros están idolatrando a Juan, otros están idolatrando a Moisés, otros a Abraham. Pues es peligrosísimo. Todo lo que no habló Yeshua, se lo pregunto a él. Oye, Yeshua, Padre, ¿es cierto que debe de haber obispos y diáconos en tu iglesia? ¿Es verdad que estos ministerios son únicamente para unos cuantos? ¿Es verdad que las mujeres deben de abstenerse de usar pantalones? ¿O lo habló Pablo por él, por sus prejuicios o por su época, no? Entonces, eso es lo que ha causado gran encono de parte de los que escuchan el ministerio en Polvo y Miseria Digital, porque llegan a decirnos que nosotros no respetamos a la autoridad apostólica. Evidentemente no respetamos la autoridad apostólica, respetamos a Yeshua, nada más. Los apóstoles eran como nosotros, pero hay una veneración, una idolatría a los apóstoles porque así les ha sido enseñado. Ya para empezar, en las Biblias dice San Pablo. Perdón, San Pablo, o más bien Pablito, o Juan Pablito, porque para mí no hay más que un santo, Jesucristo, y una iglesia que está caminando en santificación, y el hecho de que estemos caminando en santificación no nos hace santos. Ahora, el que se crea santo y presuma de ser santo, pues ya cayó. Los justos, ¿existen los justos o aquellos que están justificados y por la gracia vivían un juicio? El único justo es Yeshua. Entonces, muy fuerte, porque los que quieren defender la idea de que el nicolaísmo o la existencia de jerarquías en la iglesia es voluntad divina, pues llegan a Hechos 15 y dicen, mira, aquí había un concilio y aún Pablo se sometió a ellos. Perdón, está bien, Pablo, pero a mí no me importa Pablo, con todo respeto. Ahí es donde necesitamos toda la Biblia por revelación. Porque ahí, cuidado,
Cuidado. Así es, así es. Y quisiera citar un versículo de Isaías 28, a donde dice, ¿cómo se revela la Escritura? ¿Y a quién se le revela? Desde luego a los niños. No se le revela a los sabios en su propia opinión, ni a los jajamín, que es lo mismo en hebreo, los sabios en su propia opinión. Pero dice aquí en Isaías 28, dice, ¿a quién se enseñará doctrina? ¿A quién se le hará entender ciencia? ¿A los destetados? En otras palabras, a los niños, a los arrancados de los pechos, porque mandamiento tras mandamiento, hay que entender, mandamiento tras mandamiento, eso pareciera que tenemos que guardar la ley antigua. Sin embargo, cuando llegamos a Juan 16 y a un Juan 15, entendemos que hay un solo mandamiento y que ni siquiera es un mandamiento, porque Dios no manda ni ordena, Dios invita. El mandamiento, en todo caso, es que os améis unos a otros como Yeshua nos amó. Entonces, leer la Biblia literalmente y encima sin conocer la concordancia bíblica, pues nos lleva a donde están pues estas personas atrapadas rindiéndole pleitesía a pastores y estando bajo su dominio. Por mi parte, yo no me someto a ningún ser humano, comenzando por mí. Yo a Dios, nada más. Y todo lo que dijo Pablo tiene que pasar el filtro de lo que dijo Yeshua, porque yo encuentro muchos errores en Pablo. Por ejemplo, 1 Corintios 7. Pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. A mí no me gusta este lenguaje. ¿Cómo que esto ordena? ¿Quién es Él para ordenarnos? Pues para muchos es el gran San Pablo, pues para mí es un polvo y miseria igual que yo, que Dios usó en su tiempo. No le rindo pleitesía a Pablo, no se le rendía a Moisés cuando era judío, aunque sí le rendía porque estaba engañado. Todavía veneraba personajes bíblicos. El gran Abraham, pues sí, el gran Abraham, pero el gran Abraham era igual que yo. El gran Abraham fue gran Abraham por Dios, nada más. Muchos pueden decir que Yeshua respetó la sinagoga, Él respetó a César, Él respetó las leyes como Dios puso los que están, y tenemos que respetar las autoridades que están en este mundo. Bueno, tú estás hablando de las autoridades terrenales. Sométase todo el mundo, Romanos 13, a las autoridades que por Dios han sido puestas en el mundo. Va a dar César lo que es del César. En ningún momento habló de autoridades humanas dentro de la iglesia, y ese es el punto. Nadie como Yeshua condenó la existencia de jerarquías dentro de la iglesia, y sabemos que eso se llama nicolaísmo, la conquista de los laicos, o sea, autoridades humanas, concilios, G12, el presbiterio, el bla bla bla. Aquí veo entonces este segmento, grande segmento, que solo cubrimos, creo, una parte de la primera, uno, seguir la doctrina que dejó Jesucristo. ¿Vas a seguirlo literalmente? Yo creo Yeshua, viéndolo literalmente, podemos ver muchas cosas en todos los evangelios, como vivió Yeshua. Literalmente podemos tomar Yeshua, y yo creo funciona, ¿no? Mas cuando empezamos a tomar esas palabras literalmente con Pablo y bla, exacto, podemos tener problemas. Ese es punto uno. Y el otro punto es, si es espiritual, si es literal, la revelación solo puede ser la perfecta si realmente estamos literalmente, espiritualmente y con todo que la alma recibir Yeshua, su corazón, su mente, su espíritu, que es el mismo en nosotros, que va a enseñar cada persona que llega con cualquier versión de la Biblia. No estamos hablando de las Biblias chuecas donde quitan ciertas partes y cambian que Dios no es Dios hecho carne y Yeshua no es. Entonces, todo depende, uno seguir la doctrina que dejó Jesucristo. Hay mucha gente siguiendo muchos Jesucristos. Sí, así es, Ernie. Entonces, pues ya nada más para terminar, en la carta de Judas dice, en el versículo 22 y 23, dice, a algunos que dudan, convencerlos, ¿no? Convencerlos de la sana doctrina. Pero aquí está lo grave, a otros salvad, arrebatándolos del fuego. ¿Quién sabe qué demonios quiso decir este hombre? Porque yo no puedo salvar a nadie, ni voy a entregar a Satanás como Pablito, que estaba
pues bastante acostumbrado a entregar a muchos a Satanás. Ese es Pablo, ese es Pablo. Mi Señor me dice que no maldiga a nadie, que no mande a nadie a Satanás, ni entregue a nadie a Satanás, y que perdone. Y luego dice Judas, y otros, tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Esto no induce al amor. Esto no induce al amor. Está diciéndonos que ni aún su ropa toquemos. O sea, que no nos acerquemos a ellos. Perdón, mi lucha no es contra seres humanos, es contra demonios. Hay cainitas, sí, pero yo no los puedo reconocer ni me interesa reconocerlos. Yeshua dice, vayan, amen a todos, no hagan acepción de personas, predicar el evangelio a toda criatura. No olviden que hay cainitas. Entonces yo creo que sí ha valido la pena esta cápsula, Ernie, porque el punto es este. Muchos están tomando literalmente, y lo que dice Pablo, lo dice el Señor. Espérame, que te lo responda el Señor, a ver si todo lo que dijo Pablo es del Señor, o a lo mejor el 95% sí es del Señor, pero hay un 5% que Pablo habló de él, o un 1, o un versículo, pero no olvidemos que un versículo puede, digo, y puede confirmar muchas cosas, como hablaste de Isaías, que confirma, mas hay una revelación perfecta y hay una doctrina, no son 5,000 y no son 3, es una, y al final es amor. Y aplicamos el amor también, entender qué es el enemigo, dónde está el enemigo, y vemos Yeshua caminando. Yo aprendí algo hoy y yo agradezco esta plática, hermano, porque también llega inspirado por una persona que crea en Yeshua también, dice. Pues sí, pero su postura es nicolaíta, porque él se enojó con nosotros porque según él no respeto yo a la autoridad apostólica. Yo no respeto la autoridad de los apóstoles, yo respeto la autoridad de Yeshua. Y todo lo que han dicho los apóstoles lo paso al filtro de que me lo confirme Yeshua, lo siento. El mismo Pablo dijo eso en Filipenses, observarlo todo y retener lo bueno. Pues eso también incluye a lo que dijo Pablo. A lo mejor no lo dijo él pensando en él. Pero... incluye tú también. Son los que están escuchando, toma lo que habla el hermano aquí y póngalo en el fuego y ve si quema. Así es, y si pasa la prueba de fuego, pues qué bueno, ¿no? Y si no, pues... Pero pues la autoridad es Yeshua y es por revelación y punto. Y deja de creer que Dios quiere que te sometas a autoridades humanas, sean pastores, sean presbíteros, sean rabinos, sea el profeta, sea todos ellos en su propia opinión. De ninguna manera quiere eso Dios. En la iglesia del Dios vivo no hay jerarquías, pero en la iglesia apóstata sí. Punto. Salid de ahí, pueblo mío, y vayan a la verdadera iglesia, a donde no hay estas jerarquías, este nicolaísmo de miseria. Todos somos iguales, diferentes dones y talentos y ministerios, sí, pero todos iguales. ¿Por qué me vas a llamar tu pastor a mí o yo a ti? ¿Por qué? ¿Por qué me voy a someter a un concilio humano? Pues perdóname, ¿no? La gente cree que los 12 apóstoles de Dios, de Yeshua, eran los más especiales. De ninguna manera, no sigas creyendo eso. Pablo y todos ellos eran exactamente como tú y yo. Deja de venerarlos, y todo lo que ellos escribieron, que el Señor te confirme que es de Él y que no es de Él, porque Pablo dijo, ok, si alguno desea obispado o, o ser diácono, bien hace. Pero allá hay una contradicción. Hay una contradicción porque en la iglesia del Dios vivo no debe de haber jerarquías. Y aunque Pablo haya dicho eso, y eso está en la Biblia, Yeshua dice, no llaméis a nadie pastor, ni se sometan a autoridad humana. Respeten las autoridades. Una cosa es respetar y otra cosa es someter. Yo no me someto, respeto, pero no me tengo por qué someter ni ser sumiso a lo que diga un ser humano o un grupo de seres humanos que se hacen llamar el Sanedrín o los 70 ancianos o el G12. Solo Yeshua, Ernie, nadie más. Pobre miseria, part 1.